Buenas tardes, queridos alumnos. Espero que estén súper bien. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es la planificación didáctica. Vamos a hablar del planeamiento, de la importancia de la planificación dentro de la gestión del docente. Cuando hablamos de planificación, hablamos de que es un instrumento, una herramienta que el docente debe utilizar, debe elaborar, debe diseñar para poder entonces realizar ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Dentro de la propuesta del día de hoy, vamos a hablar de los elementos del plan. Todo plan está integrado por un conjunto de elementos, como por ejemplo las capacidades, los contenidos, los procedimientos, estrategias metodológicas, la evaluación y todo lo que de repente aparece con información complementaria para poder entonces trabajar con los alumnos. Es muy importante considerar que dentro del programa de estudio, cuando hablamos de currículum, tenemos un programa de estudio a nivel nacional. Y en el programa de estudio aparecen las competencias del ciclo, las competencias del grado y luego las competencias que van trabajándose por áreas. Cuando hablamos de competencia, estamos hablando de ese conjunto de capacidades que al ser integradas debe desarrollar el alumno a lo largo de un proceso. Entonces, esta competencia está enunciada por disciplina y no necesitan ser elaboradas, ya están todas elaboradas. También en el programa vamos a encontrar la unidad temática. Cuando hablamos de unidad temática, estamos hablando de ejes importantes por el cual aparecen el desarrollo de los diversos contenidos. En el área de lengua, por lo menos, tenemos unidades temáticas relacionadas a las habilidades lingüísticas. De repente encontramos unidades temáticas que hacen referencia a la comprensión oral, a la expresión oral, a la comprensión escrita y a la expresión escrita. También en el programa vamos a encontrar que están las capacidades. Cuando hablamos de capacidades, hablamos entonces de ese conjunto de destrezas, habilidades, conocimientos que el alumno debe ir desarrollando a lo largo de ese proceso. En el programa contienen varios contenidos y ya están establecidas también por área. Están las capacidades estándares nacionales de contenidos, las institucionales y las departamentales. También vamos a encontrar los contenidos que son los temas que se han desarrollado en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En realidad hay tres tipos de contenidos: contenidos conceptuales, contenidos procedimentales y contenidos actitudinales. Entonces es muy importante considerar que cuando miramos los programas de grado vamos a encontrar estos contenidos que van relacionados en función a las capacidades que vamos a ir desarrollando. ¿Y qué es lo que le diferencia de una capacidad? El verbo que va definiendo. De repente dice identificar tal cosa. Entonces aparece un verbo y aparece siempre el contenido que vamos a encontrar en los programas. ¿Qué es lo que el docente debe hacer? Debe elaborar los indicadores. ¿Y qué son los indicadores? Como su nombre dice, indican el logro de las capacidades. Prácticamente son los que señalan lo que realmente puede medir, en qué medida se han logrado las capacidades. Entonces, de repente, estos son elementos que sí o sí están en el plan. Luego tenemos el proceso en sí, que son las situaciones de aprendizaje y estrategia de evaluación. Algunos le llaman procesos pedagógicos, otras actividades que son las que vamos realizando, ¿verdad? Para poder concretar ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Y ahí tenemos tres momentos importantes que le llamamos momentos didácticos. Hay un inicio, hay un desarrollo y hay un cierre, pero cada momento tiene su proceso. Encontramos que dentro del inicio aparece un proceso en el que se tiene que hacer el diagnóstico, se tiene que hacer lo que se llama la focalización, se hace la indagación de las experiencias previas, se utilizan algunas técnicas para poder recoger esa información previa y para poder después enlazar con el tema a ser desarrollado. Por eso dice que en esta parte lo que se hace es la primera aproximación al objeto de conocimiento, aparece la motivación que tiene que hacer el docente para poder estimular al alumno, se presenta el contenido, se relaciona el contenido con lo que se va a enseñar, se recupera ese saber previo, se hace lo que se llama la creación del equilibrio cognitivo, se hace lo que se llama la evaluación inicial o diagnóstica. Entonces, de repente, en esta primera parte se utilizan diferentes estrategias como también métodos para poder entonces iniciar el proceso de clase.
De repente se puede utilizar pequeños videos, fragmentos de película, técnicas como el interrogatorio, ping-pong de preguntas y respuestas, análisis de imagen, viñetas, o de repente hablar sobre un tema en particular para poder introducirnos al tema nuevo. Entonces todo eso se hace en el inicio. Luego aparece el desarrollo, donde se empieza a hacer la exploración de la información, se presenta la información, se elabora y se integra ese conocimiento nuevo, eh, enfatizando la construcción y reconstrucción del conocimiento. Se utilizan estrategias cognitivas para poder trabajar estos contenidos. Es el momento donde el docente explica, analiza, propone tareas para el alumno para que pueda ir comprendiendo el tema que se está abordando. Entonces, en el desarrollo se presentan estudios de casos, afiches, discusiones en pequeños grupos, trabajos grupales. Se hace lo que se llama también el desarrollo de la fijación, se fija ese conocimiento, ¿verdad? Para poder retroalimentar, se presentan ejercicios de fijación y además de eso se van aclarando las dudas. Luego se llega al cierre, que es el último momento, ¿verdad? Donde empezamos a hacer la evaluación final, donde se evalúan los indicadores, donde se verifica si realmente se pudo lograr el indicador propuesto y se hace lo que se llama la metacognición. Entonces son aspectos importantes de la planificación. Entonces es el momento de evaluar y ver en qué medida se han logrado los indicadores. Después tenemos que poner en el planeamiento las estrategias metodológicas y dentro de las estrategias metodológicas aparecen los métodos que ya hemos estudiado, los métodos, por el método deductivo, inductivo, método analógico comparativo, método mixto, que son métodos utilizados para poder enseñar. Y las técnicas, que es el conjunto de actividades también que hacemos para poder facilitar ese proceso. Entonces aparece la técnica como un medio que nos facilita el aprendizaje, que también tenemos que poner técnica expositiva, técnica sopa de palabras, técnica del panel simple, o sea, varias técnicas. Bueno, que debe escribirse en el plan. Además, están los recursos didácticos que tenemos que poner, los libros, la pizarra, la diapositiva, todo lo que usamos como medio para poder facilitar ese proceso. Y por último, colocamos la evaluación con los procedimientos e instrumentos. De repente, nuestro procedimiento puede ser observación, puede ser pruebas, puede ser informe. Dentro del procedimiento de observación, como instrumento podemos utilizar RSA, lista de cotejo, rúbrica, o como pruebas podemos utilizar prueba escrita, oral o práctica. También los informes, autoinformes, proyectos y bitácoras. Entonces el maestro, ¿qué es lo que hace? Selecciona y elige qué procedimiento va a utilizar y qué instrumento va a utilizar para poder evaluar los indicadores propuestos al inicio. De hecho, que acá podemos volver a copiar los mismos indicadores para poder chequear a través de una lista de cotejo, por ejemplo, si se logró o no, o de repente a través de un ejercicio escrito, dependiendo qué es lo que queremos evaluar. Entonces, por eso es muy importante considerar que dentro también de la planificación aparece entonces esta parte de la evaluación que tenemos que poner. Además de eso, aparece entonces también la bibliografía que debe tener el plan, donde se pone la fuente de consulta y se ponen los anexos, algunas informaciones que consideramos, ¿verdad?, que no entra y que de repente pensamos que podemos también considerar para poder eh, poner las informaciones que de repente no entran en la planificación, pero que son importantes tener. Entonces, todo planeamiento debe ser de esta forma, o sea, tiene esa estructura, tiene sus diferentes elementos con los momentos importantes que son inicio, desarrollo y cierre, pero dentro de cada momento aparecen procesos importantes que tenemos que hacer para poder lograr entonces el aprendizaje en los alumnos. Entonces, a partir de aquí, vemos también que, que lo que quiere decir el indicador, acá pongo nuevamente para que ustedes puedan saber que un indicador indica, señala que está ahí, debe ser observable, se tiene que constatar, debe ser verificable, debe ser registrable y si es posible, se tiene que informar sobre lo que ocurrió, si se logró o no, ¿verdad? Y se redacta como un rasgo de conducta
en tiempo presente, tercera persona. Entonces, utilizan verbos que justamente definen si se logró o no la capacidad. Entonces, el proceso de clase en realidad tiene varios procesos importantes, así como nombré hace rato. En el inicio encontramos la focalización, en el desarrollo encontramos la exploración y también la aplicación, y en el cierre, como su nombre dice, el cierre a partir a partir del logro de los indicadores. Entonces también les pongo esto para que ustedes puedan mirar la importancia de la planificación y en base a eso para que puedan ustedes completar el esquema básico de la planificación y la importancia del mismo para poder entonces realizar nuestras acciones educativas. Entonces, a continuación, les presento también el esquema básico de la planificación que van a encontrar en la plataforma para poder ir completando. También el programa de grado para poder entonces también elegir una capacidad y en base a eso entonces tratar de planificar. La propuesta justamente ahora es primero observar un video de clase demostrativa para poder identificar si realmente se está cumpliendo con los momentos y los procesos de clase. Y luego en la siguiente clase vamos a analizar juntos para poder entonces ver si se cumple o no los indicadores propuestos dentro de lo que corresponde, ¿verdad?, a la clase, en el proceso de clase, dentro de la propuesta de clase demostrativa. Entonces les dejo para que analicen, visualicen y en base a eso puedan hacer las tareas propuestas.